Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá del Reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando. Con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñame a demostrar que cuando se es todoterreno, los caminos siempre sobran. Comenzamos. Pues amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Más Allá del Reto. Yo sé que el día de hoy van a decir, caray, esa cara se me hace conocida en muy poco tiempo, otra vez por aquí, espero que se acuerden de su nombre, pero el día de hoy no venimos a continuar la historia, que sí quieren que continúe la historia hasta los años que está ahorita Juan, con muchísimo gusto la seguimos compartiendo, pero el día de hoy venimos a hablar de algo diferente. Durante esa conversación que ustedes vieron en el podcast pasado, de la historia de Juan, de sus emprendimientos, platicamos de todo lo que ha hecho, de algunas etapas de su vida, y hoy venimos a hablar de uno de sus emprendimientos, de sus primeros emprendimientos, porque se acerca una fecha muy, muy importante acá en Guadalajara a nivel nacional e internacional, y pues nos tiene que platicar a profundidad sobre uno de sus emprendimientos, así que bienvenido Juan una vez más. Pues gracias, muchas gracias, de verdad estoy contento de estar aquí contigo y pues con todos nuestros amigos que nos están viendo. Súper. Pues la verdad es que cuando yo conocí a Juan no tenía ni idea de que él se encargaba de esto. Ustedes ya tienen la noción y la idea por haber visto la historia o escuchado la historia de Juan en su podcast, en el podcast Más Allá del Reto. Pero cuando yo lo conocí, mi referencia hacia él es parte de la borra del café, y hoy me doy cuenta que, bueno, es un abanico de muchísimas cosas, y dentro de una de ellas, pues, es la parte de la literatura y que es escritor. Entonces hoy venimos a platicar, Juan, de cómo salió esta gran idea. Mis padres, los dos, trabajaban. Mi papá era profesor, mi mamá era vendedora, y pues me dejaban allí con la tía Consuelo, que era además mi madrina, y esa mujer tenía, pues, plantas por todos lados, tenía petunias, tenía estas margaritas, flores de todo tipo, ¿no? Y hierbabuena, y además tenía pues pericos, gallos, chivos, puercos, y siempre la tía me hablaba de las plantas como si fueran personas. Era realmente muy interesante porque me hablaba como de los amoríos entre las plantas, ¿no? De que el girasol y la margarita salían, o la rosa, o no sé qué, y diario era una novela con ella sobre las plantas. Y pues mira, al final los libros tienen ese componente, entonces uno sabe hasta cuánto la vivencia con una persona tan entrañable como mi tía Consuelo te afecta en la vida positivamente. Ella pues ya no está con nosotros en este plano, por decirlo así, pero de alguna manera siempre me acompaña en este proyecto. Fue una gran precursora en mí para estos libros, y yo creo que otro de los elementos también que me ayudó a escribir fue que emprendimos la editorial Umbral con mi papá hace ya más de 20 años, y me tocó en un momento dado dirigirla, ser el director general, y yo la verdad es que, como te decía la otra vez, me aburría mucho en un escritorio, resolviendo problemas con una computadora y una secretaria. Entonces decía, pues, ¿qué carajos hago aquí? ¿Qué más puedo hacer que me haga divertido esto, ¿no? Y entonces tuve la idea, ¿no? Porque siempre fui fanático de las historias de ciencia ficción, de fantasía. Yo era de los niños que salía después de ver Star Wars, así simulando mi sable, ¿no? Entonces, de pronto dije, claro, pues si estoy en una editorial, mi editorial, y dicen, ¿no? Si del cielo te caen limones, haz limonada. Y empecé a escribir mis libros. Junté a mis amigos, nos veíamos los jueves, ellos les iba diciendo ideas, rebotábamos, tomábamos cafecito, y poco a poco fue cobrando forma este proyecto. Ok, interesante. Entonces, platícanos, Leyendas de Equidea, ¿de cuántos libros se compone hasta el momento? Mira, hasta el momento de la saga como tal, o sea, de la saga lineal, son ya con el libro que vamos a presentar, van a ser 5 libros. Ok. ¿Sí?
estos libros, pues me ha llevado más de 10 años crearlos, porque es crear todo un universo, Claro. darle forma, desde las reglas, los personajes, etc. Y hay otro librito, que es un libro infantil, que fue una incursión que hicimos. También es parte de Leyendas de Quidea, pero no está dentro de la serie, sino que corre en paralelo la historia de un personaje, la historia de niños. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un proyecto que ha ido creciendo de menos a más, ha ido moviéndose hacia todo el país. De pronto me dicen, oye, ¿ha sido fácil o difícil? Yo no quiero juzgar si ha sido fácil o difícil, simplemente creo que el proceso natural en México así ha sido. Okay. He tenido ¿Es tu caso específico Sí. de los libros, de la gente, de la reacción, del proyecto en general, ¿no? Sí, ya tenemos hemos llegado a cerca de 100,000 lectores en todo el país. Gracias también a los programas de lectura que hay en las diferentes escuelas del país. Nosotros hemos sido muy bien acogidos, sobre todo en el centro de México, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz. El libro ha sido adoptado como parte de las estrategias de promoción de lectura en universidades como la Autónoma del Estado de México. Y es padrísimo porque a mí me venden, es decir, me venden como parte de los libros. Dicen, oiga, si sus estudiantes leen este libro y lo meten con su proyecto de lectura, el autor viene a darles una plática y entonces ya ahí me tienes, ¿no? Con 500 estudiantes firmando libros y tomándome fotos y es maravilloso. Y ahora lo que estamos haciendo pues ya es que vamos a perfilar el siguiente año para buscar la industria del cine. Ya habíamos tenido algunos contactos con un productor por ahí, más bien hacia Netflix, pero yo la verdad es que prefiero buscar más el cine. Siempre ha sido también una de mis ilusiones con este libro. Y hay algunas relaciones y vamos a hacer pues lo que haya que hacerse, ¿no? El trabajo de promoción, etc. Y ir a otros países también, buscar, movernos. Claro, ok, entonces nos platicas que hay 5 tantos, ¿no? Que envuelven toda esta historia, todo esto que estás generando tú. Trátanos de envolver un poquito en qué personajes hay, a lo mejor los más centrales. Claro. Como que nos des una pequeña introducción para los que no conocen todo esto y que próximamente dicen, vamos a ver, estoy por empezar el año, quiero un nuevo libro, una nueva historia. Platícanos un poquito. Pues sí, claro. Esta historia es fruto de una búsqueda que yo he tenido desde niño por el sentido de la vida, por las grandes preguntas: ¿quién soy yo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué significa la vida? Y lo que sucede con los personajes es que reflejan esa búsqueda. Ellos viven en un universo en un mundo donde hay 12 lunas distintas. Y estas lunas interactúan con los personajes de una manera muy especial a través de sus rayos. Hay rayos que curan, hay rayos que producen locura, hay rayos que son sanadores, hay rayos de la buena suerte. Entonces es muy rico el mundo de las lunas de Quidea. Pero además los principales personajes van viviendo un proceso de descubrimiento personal. Hay una luna mística, una luna milenaria que solamente aparece después de periodos larguísimos de tiempo, y cuando aparece esta luna se abre como una ventana de oportunidad para que las personas viajen hacia el interior de sí mismas. Entonces es una historia donde la protagonista va a correr una aventura en búsqueda de estos rayos de esta luna. Y en el camino pues se va a encontrar con un montón de situaciones que la van a cambiar, se va a encontrar desde luego con la oscuridad, con un grupo de personajes que le hacen daño. Okay. Sin embargo, al final no se trata estrictamente de una historia de buenos contra malos, sino se trata de una historia de autodescubrimiento, de que los personajes van a descubrir quiénes son en verdad, van a remontarse a su pasado remoto, más allá de sus vidas presentes, y van a darse cuenta pues, de que efectivamente tienen un propósito, y ese propósito tiene que ver con sus sueños. La saga también tiene muchísimo que ver con los sueños, la maldición que pesa sobre los servos, es decir, sobre los habitantes de este mundo, se manifiesta en sus sueños. Es una antigua maldición que hace que tengan visiones
sueños oscuros durante una época del año, vamos a decir, o de los ciclos de las lunas, y ellos tienen que descubrir por qué existe y cómo resolverla. Entonces, de cierta manera, no es una historia tradicional lo que estoy escuchando, porque normalmente, sea de fantasía, sea de amor, sea de lo que sea, siempre es, pasa algo, tienen que buscar algo, lograr algo, la historia final feliz, se acabó, ¿no? Sino aquí realmente es, sí, están en busca de algo, pero más que algo, de llegar a alguna meta, de cumplir algo, es encontrarse ellos mismos y a la par ir resolviendo esto que tienen encomendado, ¿cierto? Sí, es una historia en donde los personajes van a ir creciendo a medida que van teniendo estas vivencias, luchas, estas experiencias, van a ir entendiendo la profundidad de su alma, es decir, qué hay dentro de ellos, quiénes son ellos, el poder que tienen, las capacidades que pueden desarrollar y despertar. Entonces, esta historia se puede leer desde muchas capas, claro. Hablando de las plantas, ¿no? Como una cebolla. La superficie es la historia, vamos a decir, lineal, ¿no? Donde pasa lo de cualquier historia, la aventura, etc. Pero la siguiente capa es una capa, vamos a decir, filosófica, donde se involucran valores, se involucran reflexiones. Y hay otra tercera capa todavía más profunda, que es la capa de la conciencia, y muchos le llaman la espiritualidad, vamos a decir. Es una capa que tiene que ver con estos procesos profundos de despertar. Entonces lo podemos leer en muchas formas, estos libros. Ok, entonces digo, aquí mi pregunta va a la siguiente. Si yo adquiero un libro, ¿puedo verlo como incluso una manera de autodescubrirme mediante una historia y no en la necesidad de adquirir un libro, a lo mejor normal, por así decirlo, de investigación, escrito específicamente para que con teoría y con ejemplos me digan cómo autodescubrirme, ¿cierto? Sí, es un libro como un espejo del alma, es decir, a medida que lees el libro, también vas a ir reflexionando junto con los personajes o vas a ir viviendo con ellos esta gran aventura que es conocerse a sí mismo, descubrirse y encontrar tu propósito y darle forma a tus sueños, que ese es el mensaje de las leyendas de Quidea. Y supongo que tiene una edad como un poquito más estimada, a lo mejor por el mensaje, digo, me imagino que tu motivo es que llegue a todo mundo, ¿no? Que la mayor cantidad de gente pueda leer y vivir la historia. Pero por esta temática, ¿tienes algún enfoque específico? Como pues mira, lo pueden empezar a leer, no sé, ¿qué te gusta? Desde los 13, 14 años hasta ya. Sí, creo que nunca terminamos de conocernos ni de descubrirnos, pero... Es que es transversal. Claro. ¿A qué me refiero con transversal? Se supone que cuando hicimos los estudios de mercado a ver dónde cabía el libro, cabía en una edad de entre 13 y 21 más o menos, claro. Pero luego nos dimos cuenta de que esa era una dimensión nada más, pero hay otra transversalidad que tiene que ver con las personas interesadas en temas filosóficos, metafísicos, etcétera, etcétera. Y otra línea transversal también de personas interesadas en el planeta Tierra, la ecología, la tierra, las plantas. Entonces tiene como varios ejes. Ya, ¿no? Ya, perfecto. Y platícanos, digo, no sé si de los 5 libros, por ejemplo, sean los mismos personajes o en todos tenga que ver como uno o dos principales. ¿Tienes como alguno clave con el que tú te sientas más identificado, que quieras compartirnos, que conectes más? Pues hay 5 personajes que son los principales. Si ya metiéndonos en términos muy profundos, okay. Estos 5 personajes lo que hicieron fue generar una especie de karma. Si están familiarizados con esta palabra, ellos crearon un enlace entre estas 5 almas que se proyectó en el tiempo y en el espacio. Entonces, lo que sucede es que ellos van viviendo diferentes etapas históricas y no saben exactamente qué es lo que hay detrás. Y lo que tienen que descubrir estos personajes es quiénes son y cómo van a resolver el karma histórico que provocaron. ¿Sí me explico? Sin tratar de sonar spoiler, porque no estoy mencionando a ninguno, finalmente de lo que se trata es de cómo ellos van a tener que resolver una situación que ellos mismos crearon a través del uso de su poder. Okay. Digamos que ellos tenían poderes muy grandes, que es que les fueron otorgados para poder resolver una situación cataclísmica, pero ese poder que se les entregó también les hizo daño, vamos a decir, porque no estaban preparados para ese poder
o les vencieron sus debilidades y entonces lo que sucedió es que su karma se proyectó en el tiempo hacia el futuro y ahí es donde se va originando todo este asunto. Por eso es una historia del despertar, porque ellos dándose cuenta de quiénes son es como van a poder resolver su problemática. Bueno, que creo que tiene mucha relación con la vida, porque a veces que estamos en un problema y todo el mundo nos dice como muchas cosas, pero hasta que no realmente descubrimos el problema y nos descubrimos nosotros mismos qué parte llevamos del problema es como sabemos cómo comenzar a resolver, ¿no? Indudablemente. Y bueno, como dices tú, ¿no? No les voy a decir spoilers, pero este nuevo libro, que es por la razón en la que queremos compartirles este proyecto, que está próximo a salir, platícanos. ¿Es una continuación de esos 5 libros? ¿Tiene un salto un poquito diferente? Platícanos un poquito. Es la continuación. Mira, estos libros tienen 2 líneas del tiempo. Puedes empezar a leerlos por La maldición ancestral y continuar con Compasión infinita, o puedes empezar con La leyenda de Edith y luego seguir con Bajo las alas del olvido. Estas 2 líneas del tiempo al final van a converger, pero son 2 etapas históricas. Entonces, el libro que estamos presentando es la tercera parte de esta etapa histórica, ¿sí? Se llama En la cercanía del noveno destello porque, hablando de las lunas, que era lo que yo les comentaba, la luna milenaria más poderosa que hay arrojó 9 rayos en esta tierra y el noveno rayo, el noveno destello, es el más, creó un portal, ¿sí? Creó un portal para el autodescubrimiento. Entonces los personajes van a estar en la cercanía de ese noveno destello y van a experimentar cosas increíbles, cosas que jamás hubieran ni siquiera soñado o imaginado. Por eso se llama así. Y la portada, que luego te lo vamos a pasar, es un venado. Porque en esta novela el guía es precisamente un venado anís, porque son híbridos todos los seres aquí. Y tiene mucho simbolismo el que sea el venado, ¿no? O sea, miren, incluso pues aquí podemos ver los venados. El venado tiene un poder simbólico muy, muy grande en esta saga, porque además esta saga está basada en todo esto, en el mundo chamánico, en el mundo de las diferentes tradiciones espirituales, filosóficas de la humanidad. O sea, ¿no? Es una historia que de cierta manera tiene un respaldo ya también de lo que existe, ¿no? Y de lo que a lo mejor nosotros mismos hemos vivido en estas áreas que tú comentas. Así es, así es. Cuando yo hice esta historia, la hice desde mi búsqueda personal, entonces yo no sabía que me estaba preparando para crear esto. O sea, es decir, cuando menos pensé, yo ya había recorrido un montón de grupos, había leído un montón de libros, conocido un montón de escuelas de este tipo, filosóficas, etcétera, etcétera. Okay. Y esto confluyó y yo ya tenía el material, las vivencias, el bagaje, digamos, la formación para poder crear esta saga. Ok, interesantísimo. La verdad es que yo lo he visto muy por encima, pero no estaba como tan profundizada mi idea de lo que era realmente hasta este momento. Y indudablemente, y que espero que coincidan conmigo, esto sí tiene que pasarse a algo que podamos ver y escuchar y sentir desde los personajes. Porque déjenme decirles que Juan me decía que ya hay fans que seguramente nos están viendo en este episodio que les encantaría tatuarse a los personajes. No, ya se los tatuaron. Ya se los tatuaron, sí, ¿no? Sí, ya tengo varios fans. Espero que varios de ustedes también piensen lo mismo cuando lean los libros, ¿verdad? Sí, claro, ya tengo fans que tienen tatuadas algún personaje o tienen tatuado algún episodio incluso. Ya en las redes sociales subimos mucho eso, pero es una chica incluso se tatuó las piernas con unos personajes. Es algo que es parte de, ¿no? Ya es una saga realmente importante que está llegando a un nivel muy, muy importante, ¿no? Sí, es que eso es. Por eso decía que viene de menos a más. Yo creo que este proyecto es el proyecto más importante de mi vida en términos pues de lo que yo vine a hacer este mundo, porque bueno, pues están las empresas en las que he contribuido a formar, a impulsar, pero verdaderamente si me hacen la pregunta, ¿cuál es el propósito de Juan de estar aquí? Es compartir este proyecto, porque este proyecto tiene una dimensión muchísimo más amplia. Claro. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, no es una historia de fantasía cualquiera. Creo que tiene un mensaje muy poderoso y muy
¿cómo podría decir? Que a una interpretación de cada quien, la verdad, ¿no? Porque a lo mejor alguien lo está leyendo y ni siquiera se da cuenta que necesitaba como eso que está leyendo y que se está autodescubriendo, y que a lo mejor muchas veces que decimos, es que necesito un libro para X cosa, decimos, leerlo no, pero que en esta parte pues te envuelve la historia e indudablemente aprendes algo porque aprendes y te das cuenta de algo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que pues fue un agasajo platicar. La verdad, los invitamos a que de verdad se den una vuelta, a que adquieran este nuevo libro de Juan. Va a estar en la FIL, por aquí les dejamos los datos en sus redes sociales, mis redes sociales. Dinos cómo pueden seguir o cómo pueden encontrar Leyendas de Equidea, cómo te pueden encontrar para que pues compren este y todos los demás libros. Pues así, bueno, Leyendas de Equidea con Q. Pueden encontrar las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera. Juan Comparán, yo tengo mi propia página también. Pueden encontrarme también en las redes, Juan Comparán. Y pues sí, vamos a estar en la FIL el día 3 a las 11 de la mañana en el Salón A del área internacional. Ahí nos vemos, el que guste, pues es bienvenido. Pues ahí está, van a conocer el nuevo libro, van a conocer a Juan, les va a poder firmar el libro también a ustedes. Y pues bueno, la verdad es que yo consideraría que es un libro muy diferente, una saga muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a leer, a ver. Y pues qué mejor que ustedes que están escuchando este episodio, viéndolo, se enteren de la primicia de que ahora no solamente lo van a leer, imagínense leerlo, y que después sean de los primeros que digan, yo escuché cuando dijeron que iban a sacar una serie, una película, y que la estén viendo. Entonces, creo que es una buena oportunidad de que si no eres de Guadalajara, te vengas a la FIL, si vas a venir a la FIL, te des una vuelta para que compres el libro de Juan y pues claramente a la presentación de su libro. Pues Juan, una vez más, muchísimas gracias y pues muchísimo éxito con este nuevo libro. Gracias, muchas gracias a ustedes. Pues gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.